El samurái de la luna. High School de XD Fanfic. Capítulo 10. Una noche. La destrucción de la vegetación circundante de aquel campo era total, la gran destrucción, donde se había suscitado una gran batalla entre dos seres, dos bandos los cuales proclamaban diferentes ideas y pensamientos, colisionando, llevando este conflicto al final, demostrado en aquel lugar donde reinó un silencio profundo. Arg, maldición, la voz que solo expresaba un dolor profundo. Cocabiel apareció levantándose lentamente de un cráter en la pared de una montaña, tambaleándose tratando de recobrar sus sentidos, agarrándose su brazo. Cocabiel podría decirse a sí mismo que estaba totalmente herido. El choque provocado entre ambos combatientes había resultado en una gran onda de choque que solo trajo destrucción, llevándolos a sufrir lesiones que los llevarían a la muerte, y Cocabiel lo sufría en estos instantes. Su cuerpo estaba lleno de múltiples cortes, tanto pequeños como grandes y profundos, golpes, y sangrado excesivo. En pocas palabras, estaba destruido. Maldición, estoy demasiado herido, estoy en peligro de muerte, exclamaba con dolor en la voz, para después sonreír. Jeje, jaja, jajajajaja, al menos no me iré solo, me lleve conmigo a ese maldito. Sonriendo de la satisfacción estaba Cocabiel, tras haberse deshecho supuestamente de aquel humano, o cosa, pero lo que vino después lo llenó de un inmenso horror. Michikatsu no dio palabra alguna, siendo sus acciones que hablaron por él, apareciendo a gran velocidad frente del ángel que había quedado en shock por breves segundos, para este ser apuñalado por un cuchillo en el hombro, sorprendiendo a Cocabiel, quien no pudo reaccionar, porque Michikatsu arrastró el cuchillo por todo el torso de Cocabiel, para sacárselo para apuñalar constantemente una de sus piernas, para dar un giro haciéndole una barrida, tirándolo al suelo, para que al final sea sostenido del rostro para azotarlo contra el suelo. Todo ocurrió en tan pocos segundos que Cocabiel no pudo asimilarlo. Una vez en el suelo, y antes de que éste gritara, su boca fue tapada por la mano de Michikatsu, ahogando un desgarrador grito que fue amortiguado. Todo terminó. Cocabiel, la voz gruesa de Michikatsu, con una nueva apariencia que hizo dilatar los ojos de Cocabiel. Michikatsu estaba con un nuevo aspecto, unos 6 ojos se remarcaban en su rostro, con la esclerótica roja con grietas negras, con el iris amarillo brillantes con la pupila rasgada, que lo miraban con una calma inquietantemente peligrosa. Su piel se volvía de un gris un poco pálido. La imagen era irreal, aquel humano que resultó ser toda una vil mentira, aquel humano, o mejor dicho, lo describiría Cocabiel en una sola palabra. Monstruo. Cocabiel no supo reaccionar ante la imagen que tenía ante él, estaba paralizado, pero todo eso se fue tan pronto que Michikatsu le arrancó su brazo con una fuerza brutal, que hizo gritar a Cocabiel desgarradoramente, retorciéndose del atroz dolor al que estaba siendo sometido por aquel ser que nunca había visto, llenándolo de un gran horror, ver cómo aquella cosa, aquel monstruo, se comía a su brazo, mordisco tras mordisco. El sonido de la carne desgarrándose con cada masticada, hacían un sonido repugnante como escalofriante. Y Cocabiel no estaba mejor, ver cómo se comían una de sus extremidades con crueldad, con salvajismo, la sangre manchando la boca de aquel ser, como mordía, como un animal que estaba devorando a su presa, disfrutando del proceso lentamente como cualquier depredador sediento de muerte, viendo aquel ángel caído cada segundo de cómo su extremidad era consumida hasta nada, porque sus huesos también fueron destruidos y consumidos en un espectáculo grotesco y asqueroso, llenando al ángel caído de un inmenso terror, demostrando que el mundo es demasiado desconocido para incluso las mentes más longevas. El silencio reinó. Uno oscuro. Los sonidos se detuvieron. Sus ojos lo voltearon a ver sin expresión, acercándose al ángel que solo podía llorar, llorar del inmenso terror que estaba siendo infundido en él. Por primera vez, aquel ser que se proclamaba superior a todos, estaba a la merced de un depredador que lo estaba cazando, logrando atrapar a su presa. Él intentó soltar algún grito, pelear por su vida, pero fue inútil para aquel, que sostuvo su mandíbula para arrancársela con fuerza, no pudiendo salir nada, para ver con un horror absoluto con las lágrimas aún cayendo, como aquel se devoraba su mandíbula con disfrute, sin vacilar. Terminado en pocos segundos, el destino estaba sellado, la muerte había llegado. Michikatsu, después de haber saciado su hambre, su deseo de destruir a aquella figura que deseaba guerra y destrucción, terminó bajo su mano. Ahora con él a su merced, estaba dispuesto a absorberlo, porque, sencillo, era un cadre, un ser de alto rango dentro de su misma especie. Sería un imbécil si lo matara ahí mismo, agarrando el cuerpo moribundo de Cocabiel, para apegarlo a su torso expuesto, para que ésta comenzara a absorber al ángel, que no pudo hacer nada ante su eminente destino. La imagen se podría describir con una simple palabra: grotesco.
Michikatsu, con sus 6 ojos brillando en aquella oscuridad profunda con los brazos extendidos como si estuviera mostrando algo, y eso era el cuerpo de aquel ángel que estaba siendo consumido lentamente, disfrutando el momento cada segundo, hasta que desapareció, una absorción completa, Koka-Biel había caído y por ello, todo plan de guerra desvanecido y con él un gran poder obtenido, sentía un gran goce que lo estaba empujando a una satisfacción absoluta, que lo hizo esbozar una sonrisa grotesca. Para dar un último suspiro para extender sus alas, siendo más, ahora eran 12 alas grandes y hermosas que se alzaban en su espalda, alzando el vuelo a una gran velocidad para desaparecer del lugar sin haber dejado rastro, o al menos eso quería pensar. Los demonios, habían llegado, pero muy tarde, el caos era absoluto, era la bienvenida para aquellas herederas y sus noblezas, una iglesia destruida casi hasta los cimientos sosteniéndose de milagro, cadáveres de ángeles caídos desperdigados, muertos de maneras inenarrables que hicieron temblar de incomodidad, del asco y del miedo que les hizo sentir, continuando por la zona solo encontrando destrucción, demostrando la brutal pelea entre 2 fuerzas de gran poder, ambas herederas sabían que aquello no fue una pelea, fue una masacre sin cuartel, sin piedad, sin planificación, solo prueba de poder y brutalidad pura. Cada rincón, explorado, cada cosa extraña, anotada, cada hallazgo, expuesto, todo con una marca que dejó marcados a todos, hasta que uno de los miembros encontró algo, gritando a sus compañeros que se acercaron ante el descubrimiento, acercándose Sona Shitri, Momo, ¿qué sucede? Sona-sama, he encontrado algo, muéstralo, entre sus manos expuso, una espada totalmente destruida, manteniéndose unida de milagro, desconcertando a todos, bueno, a casi todos, porque los miembros de la heredera Gremory descubrieron que era algo que los hizo temblar y ponerse tensos. Rías, ¿sabes algo al respecto? Cuestionaba Sona a su amiga pelirroja, que solo respiró para articular palabra, eso, es la espada de aquel humano, que nos ha estado causando problemas, ¿está hablando en serio presidenta? Así es Issei, de aquel humano, lo recuerdo muy bien, ¿estás segura Rías? Si Sona, esa es su espada, sigo negándome a que esa sea su arma, no hay rastro de magia alguna en los restos de la katana, ¿en serio fue con esta arma? Tuvo esta pelea de grandes proporciones, el lugar parece una zona de guerra. Entiendo tu punto Sona, pero es lo único que tenemos, presidenta, una voz se hizo presente, siendo Koneko que se acercó con algo en la mano, ¿qué traes en la mano Koneko-chan? Akeno senpai, esto tiene el aroma de ese humano, entonces si estuvo aquí, entonces. No puede ser, que es Rías, que posiblemente aquel humano se haya enfrentado a Koka-Biel directamente, eso es imposible, él es solo un humano, no posee ni una pizca de magia en él, lo único de habilidades que sabemos de él, es que posee capacidades físicas por encima del humano promedio, habilidades como espadachín y eso es todo. Entonces aquel hombre que vimos en aquella situación con el caballero Gremory, tiene las capacidades pero no sabemos qué tanto, la verdad lo dudo, exclamaba el chico rubio de los Shitri, tiene un punto Sagi-san, Rías-sama, aquel humano demostró tener capacidades demasiado altas, por lo cual, ese humano no es lo que parece, exclamaba con calma la loli del grupo, dele la palabra a Koneko-san presidenta, aquel humano no es lo que parece, mirándose ambas herederas para soltar un gran suspiro. Entendemos eso, pero no importa cuánto intentemos buscar información sobre él, solo nos topamos con callejones sin salida, ahora estamos condicionados por aquel humano, no sabemos nada en lo absoluto, todo fue rápido y contundente que no hubo tiempo que tomar para poder indagar. Esto es pesado, con voz apesadumbrada se expresaba Sona. Te haremos ahora presidenta Sona, como se los habíamos comentado Rías y yo, continuaremos con la pausa de nuestras actividades por tiempo indefinido, hasta que pase o al menos podamos trabajar sin impedimentos, comprendo presidenta, debemos quedarnos con las pruebas de su presencia por el momento, hasta que podamos volver a actuar sin provocar una acción hostil hacia nuestra persona, así que por el momento retirémonos antes de que esto escale a más, haré un informe para mi hermana sobre este acontecimiento, para que podamos tomar cartas en el asunto con este tema, que ya escaló demasiado, asintiendo todos a la peli negra, retirándose del lugar en círculos mágicos. Las antorchas del corredor subterráneo ardían con una luz enfermiza, proyectando sombras que parecían alas mutiladas sobre los muros de obsidiana. A cada paso, Azazel, líder de los ángeles caídos, sentía el peso de 1000 traiciones sobre sus hombros. La celda de interrogatorio estaba al final, sellada con sigilos que contenían incluso el grito del alma. Dentro, encadenado a una cruz de hierro negro, estaba un antiguo general. Sus alas habían sido arrancadas hasta quedar muñones carbonizados. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Pero ninguna sangraba ya.
Ninguna dolía. No grita, murmuró uno de los torturadores. No suplica. No reacciona. Azazel levantó una mano, y los verdugos se retiraron. Déjenlo conmigo. La puerta se cerró con un golpe hueco. El general alzó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban abiertos. Demasiado abiertos. Él. Susurró. Él sigue aquí. No hay nadie más, dijo Azazel, con voz baja. Solo tú y yo. El ángel caído rió. Una risa rota, sin humor. Eso es lo que él decía. Siempre decía eso. Azazel dio un paso adelante. Estuviste con un cadre el cual traicionó a la facción. Sabes dónde se oculta. Sabes quién lo protege. El general comenzó a temblar. Cocabiel. Cocabiel fue quien lo empujó, murmuró. Él quería la guerra. Quería ver arder los cielos y el infierno. Usó su posición para encender las almas guerreras de cada ángel caído que quería cambiar este sistema que impusiste junto a los otros cadres. Me dijeron que mencionabas a alguien. A un hombre, interrumpió Azazel. El que te capturó. El general lanzó un grito ahogado. ¡No! No digas eso. No lo nombres. Era un simple humano, el hombre tembló notoriamente, las cadenas tintineando por su temor creciente, dándole la razón a Azazel. Un humano no debería quebrar a un general, dijo Azazel, sin dureza, pero con una frialdad absoluta. Y sin embargo, aquí estás. El ángel bajó la cabeza. Lágrimas negras cayeron al suelo. No me torturó, susurró. Me abrió. Azazel frunció apenas el ceño. Me desarmó como a un reloj. Me quitó órganos. Me los volvió a poner. Me mató. Y me devolvió. Me hizo sentir cómo dejaba de existir una y otra vez. No gritaba. No se enfurecía. Solo anotaba. Su respiración se volvió errática. Me miraba como si yo no fuera una persona. Como si fuera un animal. Un objeto. Azazel sintió, por primera vez en siglos, una leve incomodidad. Ese hombre no está aquí, dijo. Sí lo está. Gritó el general. Me ve. Me escucha. Siempre lo hace. Si digo su nombre. Si digo lo que sé. Vendrá. ¿Vendrá a dónde? Preguntó Azazel. Aquí. A Grigori. Al infierno. Al cielo. A donde sea. Vendrá por mí. El silencio se volvió espeso. Habla más sobre sus planes, ordenó Azazel. Háblame de Cocabiel. Cocabiel quiere romper el equilibrio, dijo el general rápidamente, como si aferrarse a eso lo protegiera. Quiere una guerra total. Usa humanos con Sacred Gears para robárselas y aumentar el poder de su ejército. Usa traidores. Usa monstruos, para tener más. ¿Y sobre la guerra? Es un objetivo que él desea, susurró. Planeaba matar a las herederas de los clanes a los que pertenecían los Maoru actuales del inframundo. Eso ocasionaría una guerra instantánea, regresando a las épocas más oscuras de la Guerra Santa de hace milenios. Azazel lo observó fijamente. ¿Y el humano? El general negó con la cabeza violentamente. No. No. Si lo digo, él sabrá. Siempre sabe. Estás en una fortaleza sellada por mi poder, dijo Azazel. Ni un dios ni ser sobrenatural podría entrar sin que yo lo permita. El ángel alzó los ojos. Estaban llenos de un terror puro. Eso es lo que él te haría creer. Azazel comprendió entonces algo perturbador. No era resistencia. No era lealtad. Era pánico absoluto. Este ángel caído no estaba protegiendo secretos. Estaba intentando sobrevivir a un hombre que ya había destrozado su mente. Las frías, oscuras y solitarias calles de la ciudad de Kuo brillaba como un océano de luces bajo el cielo nocturno. Entre avenidas y callejones, un auto de lujo discreto, de líneas elegantes, pero sin ostentación, avanzaba con suavidad. Dentro iba Michikatsu, dueño de una de las empresas más poderosas del país. Y uno de los hombres más invisibles cuando así lo deseaba. Pocos sabían quién era realmente. A él le gustaba así. Fue entonces cuando la vio. Una chica que caminaba sola por la acera, con una mochila colgada al hombro con una expresión cansada, unas gafas de montura azul, de un cabello liso y bien peinado, facciones finas y delicadas, un rostro joven pero decidido, reflejando modales marcados en cada acción. Algo en sus ojos de ella, le habían llamado la atención.
La forma en la que demostraba firmeza, fuerza y vitalidad, propia de la juventud, de una que alguna vez tuvo, esa chica reflejaba lo que él había perdido hace tiempo, pero Michikatsu sintió algo que no cuadraba, redujo la velocidad. No eran imaginaciones. A unos metros detrás de ella, 3 hombres se movían con demasiada coordinación para ser casualidad. Michikatsu frunció el ceño. Aparcó un poco más adelante y bajó la ventanilla. Para Tsubaki Shinra haber tomado las responsabilidades de su líder fueron agotadoras a decir mucho, pero lograba entender sus razones, después de todos los asuntos relacionados con aquel humano, aunque ninguno de sus compañeros logramos verlo, resultando que no se encontró nada que pueda aprovecharse, escalando esto a ser casi que vivieran constantemente amenazados por la presencia de aquel humano que nunca se supo el porqué de su aparición tan abrupta en el mundo, soltando un suspiro cansado por todo lo que está pensando tomándose el puente de la nariz con cansancio. Al llegar a su departamento, esta misma tomara un cálido y relajante baño con burbujas para relajar su estresado cuerpo. Ahora sabía que era cargar con 2 responsabilidades a la vez, era agotador, pero nada que ella no pueda manejar. Después de todo, ella se había capacitado para ser eficiente en su trabajo como reina del séquito Sitri de manera impecable, pero también lo hacía por su amiga. Sí, aunque Sona Sitri fuera su rey y señor, era su amiga más cercana y se preocupaba por ella y la apreciaba profundamente, dispuesta a continuar con su camino, que fue interrumpido por el pasar de un coche a su costado que se estacionó unos metros más delante de ella, continuando sin prestarle la más mínima atención pasando frente de aquel auto. «Disculpa», dijo con voz tranquila. «No quiero asustarte, pero... ¿puedo decirte algo?» La chica se sobresaltó un poco, pero lo miró. Él no parecía peligroso. Al contrario, elegante, ojos rojizos como rubíes, expresión serena. ¿Sí? Hay unos hombres siguiéndote, dijo sin rodeos. No se están esforzando demasiado en ocultarlo. Ella palideció apenas. Se reprendía a ella misma, por no ser consciente de su entorno, las actividades y trabajo extra que estaba haciendo la estaban consumiendo estos últimos días desde que su rey decidió tomarse un tiempo fuera, trataría de ser más cautelosa y consciente de su entorno para la próxima. Michikatsu se bajó de su auto, para dirigirse hacia la chica que continuaba parada firme, sin mostrar desconcierto o nerviosismo, al contrario, una mirada calmada y calculadora, hizo que aquel hombre sonriera casi imperceptible. Esta chica era fuerte, eso le agradó, dirigiéndose a la puerta del copiloto para abrirla. No sé las razones del por qué estás en las calles a tan altas horas de la noche, y más por una calle tan sola, pero aquí no estás segura. Puedo llevarte a tu casa. Será más difícil que te sigan en un coche. Y menos aún el mío. Ella dudó. Un segundo. 2. Luego miró de reojo hacia atrás. Los hombres que aquel hombre le mencionó estaban sentados en una zona la cual ya había pasado con anterioridad, ahora corroborando las palabras del hombre frente a ella, la estaban siguiendo y no precisamente para cosas buenas, regresando su mirada al hombre, sabiendo que no tenía de otra que aceptar su propuesta, ya que, aunque pudiera defenderse, no estaba dispuesta a pelear, y más con el cansancio que llevaba de por medio, sería un problema. Está bien, dijo finalmente. Gracias. Subió. El coche arrancó con suavidad y se integró a las calles nocturnas. Los hombres quedaron atrás, perdiéndose entre la oscuridad. Dentro del auto, el silencio fue breve. Soy Michikatsu Tsujikuni, dijo él. ¿Y tú? Tsubaki Shinra. ¿Siempre caminas sola de noche? No normalmente. Hoy me quedé atendiendo algunos deberes en mi academia hasta tarde. Michikatsu sonrió de lado. Eso explica la cara de quiero dormir 10 horas. Ella soltó una pequeña risa, relajándose un poco. ¿Y tú? ¿Qué haces manejando un coche así a estas horas? Me gusta conducir de noche, respondió. La ciudad es más honesta cuando todos duermen. Tsubaki lo miró con curiosidad. Eso sonó muy profundo para alguien que acaba de conocerme. Tal vez, dijo él, divertido. Pero funciona. Me atrapaste, es verdad, funcionó, sonriendo levemente Michikatsu ante el ambiente que se estaba formando, ahora era uno más tranquilo, continuando por el trayecto. ¿Me puedes decir dónde vives, Tsubaki-san? Seguro, es en la calle de Akima antes de llegar a la avenida de Kimon, es un pequeño edificio de apartamentos, entiendo, entonces allá iremos. Cada momento que pasaba Tsubaki comenzaba a sentir que algo en ese hombre no cuadraba, mirándolo en ocasiones, para ver los rasgos de este. Facciones fuertes pero finas,
con madurez en él, unos ojos afilados pero tranquilos de un rojizo intenso pero algo apagados, cabello largo no podía distinguir si era azabache o rojizo, ya que logro ver ese color por breves instantes aquella tonalidad rojiza en su cabello, un físico fuerte de porte firme, podría decir Tsubaki que aquel hombre era uno de un gran atractivo, muy buen parecido. Pero al terminar de examinar, Tsubaki entró en cuenta de algo que le había dicho Sona sobre aquel humano que los tenía bajo amenaza, reproduciendo la voz de su rey en su mente. Ojos profundos y penetrantes, un cabello largo y rojizo, una inmensa estatura y porte imponente, aquellos rasgos eran demasiado parecidos para ser coincidencia, no le cabía la menor duda, estaba ante aquel humano que les había causado muchos problemas y dificultades. Tsubaki sabía que estaba demasiado cerca de aquel que se suponía era su enemigo, pero a pesar de saber eso, no había entrado en guardia, tal vez los momentos aunque pequeños, sirvieron para darle una calma que no gozaría si lo hubiera sabido antes, pero también sabía que no podría mantener aquel silencio eterno y fingir que no lo había reconocido, decidida a arriesgarse hizo el primer paso. «¿Eres aquel humano, verdad?». Una simple pregunta que no tenía sentido alguno, pero para ambos era una pregunta que comenzó un nuevo ambiente, uno tenso, pero sin llegar a asfixiar. Sonriendo más ampliamente Michikatsu ante la pregunta, «Ya veo. Así que te diste cuenta, al parecer los tuyos te dijeron quién era yo y cómo identificarme, ¿verdad?». Sin desvanecer su sonrisa permaneciendo en calma, «Eso no me sorprende, lo que me sorprende es que no tengas miedo o estés tensa ante mi presencia. Bueno, notando todo lo que pasó con anterioridad, la verdad me has mostrado que no eres alguien hostil o al menos eso quiero creer». Sonriendo más tranquilo para darle una pequeña mirada, «Veo que eres una jovencita muy observadora y perspicaz, eso me agrada», exclamaba Michikatsu con calma hacia la peli negra que solo pudo soltar un leve suspiro que no sabía qué contenía, pero aún con las dudas en su cabeza, decidida a arriesgarse una vez más. «Disculpa, sí, dime, me gustaría hablar sobre algunas cosas, jeje, ¿quieres interrogarme? Está bien, aceptaré el interrogatorio», con leve burla se expresaba Michikatsu hacia Tsubaki que se puso tensa ante el leve tono de burla, aclarándose la garganta para hablar, «¿Por qué nos amenazaste? ¿Por qué darnos miedo?». Era la única forma de que se detuvieran, porque no debían meter sus narices en mis asuntos, no traeré a personas inocentes en mis asuntos, por eso el mensaje, que no era una amenaza, era una advertencia, y al parecer la siguieron bien. ¿Seguirás atormentándonos o tenemos que tomar medidas? Ojo, eso es una amenaza, jovencita, porque déjame decirte que las amenazas no son buenas que provengan de los labios de una jovencita como usted. Sonriendo Tsubaki ante las palabras de aquel hombre que comenzaba a captar su atención, sonriendo levemente, «Veo que es usted muy considerado, pero créame que no solo somos simples estudiantes, soy consciente de ello, son demonios seres de grandes poderes y habilidades y muchas cosas más». El tono más abierto de burla hizo que la ceja de Tsubaki temblara por un segundo. «Oh, veo que Michikatsu-sama está muy alegre esta noche, creo que podría responderme más preguntas que tengo en mente». «Puf, claro que lo estoy, adelante, dilas, estoy escuchando, ¿cuáles eran tus planes desde el principio?». «Esos son asuntos que no deberías saber, pero si deseas saber algo al respecto, solo te puedo decir que quería buscar a alguien y desaparecerlo, solo eso». Ante la mención de buscar y desaparecer hicieron que Tsubaki temblara y abriera los ojos notablemente, porque recordó algo, el día de que aquel incidente con el cadre de Grigori Kokabiel, una vez descubierto de que ese lugar destruido era la base del mismo Kokabiel, donde él maquinaba sus planes. Al saber que él había desaparecido sin dejar rastro, jamás se volvieron a dar avistamientos de estos, aún no estaban tan seguros, pero ahora Tsubaki podría estar segura de que fue él, porque si este hombre sigue vivo e intacto, eso quiere decir que él logró vencer a Kokabiel, en matarlo, y sin poder mágico que lo respalde, todos los misterios no hacían más que aumentar y aumentar, y ella al saber de esto, en este momento, lo hace ver como un sujeto muy peligroso, al ser consciente de cómo perdió su compostura ante la revelación, tomó un respiro para recomponerse. La tensión de aquella jovencita, fue notada por Michikatsu que se soltó una risa corta, «Tranquila, no soy alguien que tenga deseos de hacerte daño, por tu reacción puedo diferir que encontraste algo sobre mí, ¿verdad?». Fueron a ese lugar, ¿verdad? Al saber que aquel hombre no hacía más que solo confirmar más lo ya revelado, no hizo otra cosa más que tratar de calmarse, ante tal peso de la información, fue abrumador para ella, y necesitaba calmarse, y mientras ella se encontraba en su mente tratando de calmarse, sintió algo en su mejilla, algo que la hizo saltar un poco en su asiento, haciendo que el hombre la mirara con una sonrisa burlona que no molesta en ocultar.
Esto hizo que Tsubaki se sonrojara por la vergüenza, porque por primera vez ella había caído vulnerable ante este hombre que con solo unas pocas palabras que no tenían otras intenciones, la hizo sentir múltiples emociones en poco tiempo, la hizo sentir vergüenza ante este estado, que lo único sensato que pudo hacer fue tomar aquella botella de agua que le ofrecía aquel hombre que seguía con esa sonrisa burlona que le comenzaba a molestar, pero suspiró porque primero debía relajarse, así que decidió beber agua. Lamento que esté muy tensa, porque veo que fue intenso para ti, de cierta forma, disculpa. Ante esto Tsubaki, suelta un respiro para hablar, está bien, solo es la primera vez que veo a aquel hombre que causó un gran impacto en nosotros, ahora descubro todo esto, creo que sí, me desequilibré por un momento, no pasa nada, yo no planeo ser hostil con nadie, solo no busco conflicto, si es necesario hablar con ustedes para que estén tranquilos, lo haré, la verdad no me importa si ustedes me conocen, solo lo único que pido es que no haya hostilidad hacia mi persona. Ante esto Tsubaki no hace más que solo asentir y quedarse callada, volviendo la calma al trayecto por las calles, pasando el tiempo, hablaron de cosas simples. La escuela, música, películas, el caos de la ciudad, metas a futuro, algunas anécdotas de su día a día, con calma, con pausas, sin apresurarse, buscando la comodidad en el ambiente. Sin darse cuenta, el ambiente se volvió cómodo. Cálido. Es aquí, dijo ella cuando llegaron a un edificio de apartamentos, en una zona tranquila. Michikatsu se detuvo frente a este mismo, para que este sea el primero en bajarse para ir a la puerta del copiloto y abrirla, saliendo Tsubaki más calmada. Me alegra haberte llevado a salvo. Ella lo miró un instante más de lo necesario. Gracias, Michikatsu-san. En serio. Quizá, dijo él con una leve sonrisa, podamos volver a hablar algún día. Sin hombres siguiéndote. Tsubaki sonrió también, me gustaría eso, me pareciste muy interesante, sonriendo Tsubaki ante el imponente hombre frente de ella, algo que correspondió él mismo, me agradó pasar un momento con una jovencita bella como usted, tal vez volvamos a vernos. Entrando en el coche, y mientras él se alejaba, ambos sintieron lo mismo, aquella noche no había sido solo un rescate, sino el inicio de algo que querían descubrir. Fin del capítulo.